La bioacústica es el estudio del comportamiento de comunicación de los animales a través de señales sonoras, que permiten delimitar territorios, avisar amenazas, iniciar procesos de galanteo o reproducción, para lo que se utilizan los llamados paisajes sonoros como indicadores de cambios en las condiciones ecológicas. Especies de aves, anfibios y mamíferos son partícipes de estos biomonitoreos. Por ejemplo, los murciélagos, que brindan una supervisión de plagas, polinización, y los mismos muestran las reacciones a las alteraciones en el medio ambiente, como ríos, bosques y sitios urbanos. Roberto Vargas Macís es un investigador graduado de biología con énfasis en biología tropical y de manejo de recursos naturales en la Universidad Nacional de Costa Rica. Él mismo labora como investigador en el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica en la Vicerrectoría de Investigación y también como técnico de apoyo a la Academia de la Cátedra de Laboratorio de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED. El presente proyecto sobre la caracterización del paisaje sonoro con comunidad de aves para una propuesta de establecimiento de un corredor biológico interurbano en una microcuenca en Heredia, dirigida por Roberto Vargas, destaca la afectación de la biodiversidad a causa del crecimiento de las áreas urbanas y cómo estos espacios con intensas contaminaciones como atmosférica y sónica disminuye la abundancia de vida silvestre. Es por ello que el establecimiento de corredores biológicos se ha visto como una estrategia para compensar los efectos negativos de estas áreas y favorezcan la conectividad y el mantenimiento de biodiversidad dentro de un patrón urbano. El objetivo general de este trabajo es adquirir conocimientos sobre técnicas de bioacústica para comprender la importancia de este tipo de monitoreo en la conservación de los recursos naturales. Asimismo, como objetivos específicos tenemos el contactar a un experto en el tema de bioacústica para abordar preguntas y obtener mayor información de este tema. También el reconocer los elementos principales que se deben tomar en cuenta para realizar este tipo de biomonitoreo. Y, finalmente, el realizar un material audiovisual para compartir los resultados y conocimientos adquiridos respecto a este tema. Biosonidos es un proyecto que pretende combinar la investigación con la ciencia participativa, incluyendo al público en general en el biomonitoreo. Biosonidos cuenta con una colección de datos que está abierta a todo el público. Además, cada persona que guste puede grabar sus sonidos a través del celular y subirlos a la plataforma, por lo que los sonidos proporcionados por otras personas pueden ser muy útiles tanto para la UNED como para otras personas que están realizando investigaciones con respecto a bioacústica. En este proyecto se utilizan 3 técnicas diferentes de monitoreo. La técnica directa de grabación consiste en monitorear un ave o un grupo grande de aves utilizando micrófono, audífonos y grabador. Posteriormente, esta grabación se lleva al laboratorio, donde se aplican ciertos programas como Raven para poder estudiar la caracterización de esa grabación. La segunda técnica es el monitoreo pasivo. Esta consiste en colocar grabadoras que van a seguir el protocolo de grabar 1 minuto cada 10 minutos por 24 horas. Estas quedan fijas en el lugar y se recogen aproximadamente después de un mes, dependiendo del lapso que se quiere estudiar. Normalmente se utilizan tarjetas SD de 32 o 54 GB, según el tiempo que se vaya a utilizar. La tercera técnica es la ciencia participativa. ¿Cuáles son los principales desafíos o complicaciones a los que se enfrentan? En desafíos, bueno, creo que tiene bastantes, porque a pesar de que suena muy bonito hacer muchas grabaciones, estamos hablando que actualmente el laboratorio tiene alrededor de 1 millón de grabaciones de 1 minuto, o sea, son 1 millón de minutos de grabación, es muchísimo, ¿verdad? Entonces es imposible escuchar uno a uno esas grabaciones. Entonces, actualmente una de las cosas que estamos haciendo es desarrollando algoritmos de detección automatizada para esas especies. Lo otro es el espacio, ¿verdad? 1000 grabaciones, cada grabación tiene un peso en megabytes, que actualmente estamos manejando alrededor de 7 terabytes de grabaciones. Entonces es mucho, ¿verdad? Entonces hay que pensar que en los laboratorios de bioacústica o en las colecciones de sonidos se necesita tener respaldo, no solo es tener el
el archivo original, sino hay que tener al menos 1 o 2 respaldos o copias de la información. Entonces ya no son 7 terabytes, son 14 o 21 terabytes, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucha disponibilidad de espacio. Creería que otro desafío es dependiendo de lo que se esté estudiando, ¿verdad? En términos de aves hay como bastantes bases de datos donde uno puede revisar sonidos, pero en insectos no, por ejemplo. Por dar un ejemplo, hasta el año pasado conocí a una persona que está trabajando con sonidos de chicharras en Costa Rica. Entonces no existe como un catálogo, digamos, para decir, este sonido es de tal especie. Así como murciélagos, así como mamíferos, ahorita. Exacto, hay muy pocas personas que se especializan en sonidos, entonces no hay como asegurar de que una especie está. Entonces, pero ¿cuáles son las ganancias detrás de las aplicaciones de las técnicas? Creo que una ventaja muy grande, creo que se ha mencionado por mucho tiempo, es que son técnicas no invasivas. Entonces yo igual por mucho tiempo y aún lo realizo, hacíamos monitoreo por medio de redes, ¿verdad? Entonces poníamos una red, capturábamos a las especies, y así en el caso de aves, se manipulan, se les pone un anillo, se liberan, pero eso genera estrés, ¿verdad? Entonces otra cosa que genera estrés es si fuera un sendero, ya el sendero está hecho, entonces colocas la red, colocas ahí la cámara, colocas ahí la grabadora, no hay problema porque ya hay un sendero hecho. Pero normalmente en estos estudios necesitamos ingresar en zonas donde no haya como un impacto humano, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que nosotros vamos a ir a impactar ese hábitat. Entonces esa es una ventaja grande, digamos. ¿Qué papel cumple la bioacústica en la toma de decisiones cuando ya que se menciona? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, lo voy a relacionar un poco con mi tesis. Yo ahorita, cuando hice mi tesis de licenciatura, fue en manejo de recursos naturales en la UNA, pero igual acá tenemos manejo de recursos. Y una de las cosas que tratábamos era de integrar la variable del sonido dentro del establecimiento de corredores biológicos. Pero tanto, en mi caso, en ese inicio fue de corredores biológicos interurbanos, que de todas maneras tampoco había nada sobre corredores biológicos. Entonces creo que tiene un papel muy importante porque inclusive la documentación que tiene que ver con corredores biológicos menciona que una de las líneas que debe tratarse es el análisis biofísico. Entonces, ¿qué pasaba? Que a nivel biofísico lo que normalmente se trabajaba era relacionar el suelo con los organismos, ¿verdad? Entonces era la parte biológica, la parte física del suelo como tal. Eso era el componente biofísico y hasta ahí terminaba. Pero desde que hicimos, que trabajé en la tesis de licenciatura, se integró como una variable más el sonido. ¿Por qué? Porque tiene la parte física, como el sonido, los decibeles, frecuencias, todos esos datos que se pueden extraer del sonido, eso es física. Y después tenemos la parte biológica, que son la identificación de especies, presencia, ausencia de especies, monitoreo de una especie a partir del sonido. Entonces, en realidad, el sonido cumple con ambas cosas. Y en ese caso, pues cumple un papel muy importante en conservación. Primero, para el ecosistema en general, ¿verdad? De que si protegemos ciertas especies, como siempre nos han mencionado, otras se van a ver beneficiadas al proteger los sonidos que están dentro de ese ambiente, también se están protegiendo especies. El estudio de las comunidades de aves y de paisajes sonoros son herramientas muy complementarias como parte de la propuesta para realizar un corredor biológico interurbano, ya que permiten evaluar variables biológicas y físicas del ambiente dentro de todas las complicaciones presentadas. Esta disciplina ha tenido un crecimiento a nivel de biodiversidad y conservación por el desarrollo de nuevas tecnologías con las que hoy en día se ve más allá del ámbito científico, ya que se desarrolla en terapias físicas, tratamientos de estrés y educación ambiental, mapas de ruido, estudios sobre la biodiversidad y conservación de anfibios, aves, mamíferos y actualmente hasta investigaciones con plantas. Actualmente no solo se extraen variables al sonido, sino que también se comparan con la percepción que tienen en las comunidades al analizar ecosistemas para implementar proyectos de conservación. Como reflexión, este trabajo nos permitió conocer otro campo de la protección de los recursos naturales, ya que, como nos mencionó Roberto, si se cuida la calidad del sonido en un sitio, se cuida el hábitat de algunas especies silvestres, y podríamos descubrir este tipo de comportamiento por medio de la bioacústica, ya que ésta permite estudiar el sonido de muchos animales en una grabación. Por ende, habrá diferencia en la abundancia de especies en un sector cercano a zonas urbanas
que en un sector alejado del bullicio de la ciudad y más sumergido en bosque poco perturbado.